estamos, como dije al principio, con Daniela Ibáñez, investigadora del Centro Winjack. Buenas noches, Daniela, bienvenida al Final del Día. Hola, Diana, un gusto como siempre. Bueno, el triunfo de Donald Trump. Anoche aquí en el Final del Día íbamos dando las proyecciones y se ha confirmado, y no hubo empate y no hubo voto a voto, ha ganado con una ligera holgura Donald Trump. ¿Te sorprende? Bueno, las proyecciones decían que la elección estaba en 7 estados críticos, ¿no? Y al parecer Donald Trump ha ganado en 5 de esos 7 estados, con una ligera diferencia, digamos, en estados como Pensilvania, que era un estado crítico. Sin embargo, un dato curioso es que Donald Trump ha ganado la misma cantidad de votos que la elección pasada, alrededor de 72, 74 millones de votos, pero Kamala Harris, a diferencia de Biden, ha ganado muchísimos menos votos, como 11 millones de votos menos que Biden en la elección pasada, y eso ha sido lo determinante. Pero además hay que decir que ahora coincide, y no siempre coincide, que el voto popular coincide con el voto de los colegios electorales. Así es, ¿no? sí. Entonces es bien interesante porque es primera vez que un republicano, después de en 20 años, hace coincidir voto popular con colegios electorales, ¿no? Sí, porque en la elección del 2016, por ejemplo, cuando fue Hillary contra Donald Trump, Hillary Clinton ganó el voto popular y Donald Trump ganó el voto electoral. Así es, y esto es bien complicado de explicar y siempre es bueno señalarlo, que en Estados Unidos la elección se define por un colegio electoral conformado por unos 500 representantes y cada estado tiene un peso. Entonces todo depende en qué estado ganes para tener el peso de los electores del colegio. Esto es así y bueno, esta vez Trump ha ganado por el voto popular y por el voto de los colegios electorales. Pero veamos tenemos unos cuadros. Vamos a ver, Daniela, acompáñame a ver lo que ha pasado con el voto. Por ejemplo, ahí dice, elecciones presidenciales en Estados Unidos, cómo votaron los estadounidenses. Entonces acá tenemos el voto por género. A ver, primero tengo acá masculino, Kamala Harris el 44%. Donald Trump 54%. En femenino, Kamala Harris 54%, Donald Trump 44%. Las mujeres votaron por Kamala Harris, como era de esperarse. Tenemos otro cuadro, esto es por edades. De 18 a 29 años, Kamala Harris el 55%, Donald Trump 42%. De 30 a 44 años, Kamala Harris 51%, Donald Trump 46%. Entre 45 y 64 años tiene el 45% para Kamala Harris y para Donald Trump el 53%. 65 o más, 50% para Kamala Harris y 49% para Donald Trump. Ahí los jóvenes votaron por Kamala Harris, pero ya los más mayorcitos por Donald Trump, entre 45 y 64, es decir, los de la edad productiva, por decirlo de algún modo, y más bien ya los jubilados, ¿no? Los jubilados le ganan, se inclinan por Kamala Harris, pero por muy poquito, ¿no? Por 50% versus el 49% de Donald Trump. Y el último cuadro que tenemos es uno más, tenemos sobre raza, dice raza. Kamala Harris, raza blancos, dice 43%, Donald Trump 55%, negros 86% para Kamala Harris y 12% para Donald Trump, hispano-latino 53% para Kamala Harris y 45% para Donald Trump, asiático 56% para Kamala Harris y 38% para Donald Trump, otros 43% Kamala Harris, Donald Trump 53%. La fuente es BBC News. Entonces, esa es la fuente. Se habla de que en los estados clave fue importantísimo el voto de los ciudadanos hispanos, ¿no? Sí, lo interesante es complementar esas encuestas con los cambios en las demográficas, ¿no? Porque por más que los jóvenes hayan votado más por Kamala Harris, como mostrabas en ese gráfico, los jóvenes han salido a votar más por Donald Trump respecto a la elección anterior, ¿no? También ocurre lo mismo con latinos o hispanos, hombres han votado proporcionalmente más por Donald Trump que la elección anterior. Entonces, en una serie de demográficas se ha dado un cambio a favor de Donald Trump que no se veía en elecciones anteriores, lo cual es realmente interesante. Sí, es interesante. Ahora veamos el futuro.
He visto algunas publicaciones que has hecho y te refieres a las políticas económicas de los que antes eran ambos candidatos, pero resulta que ahora Donald Trump ya está elegido. ¿Cuál sería el impacto económico para Latinoamérica y concretamente para el Perú, o es que no importa quién haya salido elegido para esta parte del continente? No, por supuesto que importa, porque Donald Trump tiene una política exterior bastante agresiva y además su lema de America First, o sea, América primero, realmente eso es lo que se pretende hacer con los aranceles, ¿no? En primer lugar, lo que se quiere es catapultar la guerra comercial con China, ¿no? Entonces, el arancel del 60% de lo que serían los productos importados de China hacia Estados Unidos va a tener un impacto bastante fuerte en la economía americana, pero también puede tener un impacto indirectamente en nosotros, porque la economía peruana está bastante ligada con la economía china. Sí. China es nuestro principal socio comercial. El primero. Así es, sí. Después Estados Unidos, pero por mucho. O sea, la tendencia ha cambiado a través de los años. Entonces, cualquier cosa que le impacte a China nos va a impactar a nosotros. Es más, el IPE calcula que por cada punto del PBI que decrece China, nosotros decrecemos 0,4% del PBI. Entonces, eso va a ser un impacto. Pero Trump también ha dicho que va a poner un arancel universal del 10 al 20% a otras economías que quieran importar hacia los Estados Unidos, lo cual nos puede impactar a nosotros. Y nosotros, ¿en qué rubros esto puede impactar? Específicamente los commodities, ¿no? Porque nosotros, según los datos del 2023 de SUNAT, exportamos más que nada oro, cobre y arándanos y uvas, ¿no? O, digamos, la minería y la agroexportación puede que se vean afectados por eso. Esto explica, por favor, entendemos lo que es el arancel, ¿no? Es el impuesto al producto que se importa, es decir, el país que exporta, en este caso, le tiene que pagar a Estados Unidos una tasa, es correcto. Entonces, sí, de esa manera, pero si tenemos TLC, Tratado de Libre Comercio, ¿cómo nos afectaría si él impone estos aranceles? Sí, eso aún tiene que verse, ¿no? Tal vez se va a afectar más a aquellos países que no tengan un TLC con Estados Unidos. Entonces, como muchas políticas de Donald Trump, no se sabe realmente cuáles van a ser las que van a poder aplicarse. Sin embargo, eso es una posibilidad de que si es que se pone, digamos, con mano dura. Claro, una cosa es las promesas de campaña y otras son ya cuando se asume la presidencia. Volviendo al tema de China, la próxima semana se inaugura el puerto de Chancay y yo creo que si bien, como dicen, el Perú no le debe, no sabemos qué posición tenga respecto a las políticas de Estado, creo, y a ver, espero conocer tu opinión, que el tema de China sí podría preocupar, porque China maneja en el Perú toda la empresa, las empresas eléctricas y ahora en un tema estratégico como es un puerto, Chancay. Entonces, y a eso hay que añadir que ya China es nuestro primer socio comercial. Esa manera, ¿cómo enfocaría a los Estados Unidos? ¿Le preocupa o no le preocupa? Tenemos que ver cuál es la preocupación. Los republicanos históricamente están más preocupados por lo que pasa en Latinoamérica, digamos, que los demócratas. Entonces tendríamos que ver si la administración de Trump realmente va a enfocarse en Perú. Ahora, más le importa a China. Exacto. Y definitivamente el Chancay, que promete ser un hub logístico, está mejorando la posición geopolítica de China en la región. Y también recordemos que hay esta disputa respecto a Corío, ¿no? Ya habían inversionistas americanos interesados en Corío, no se ha dado, digamos, por una serie de tecnicismos. No sabemos si es que la administración Trump a lo mejor va a ser más agresiva, buscar realizar el megapuerto de Corío con inversiones americanas, que podría ser una afrenta directa a Chancay, porque Corío tiene, digamos, una serie de ventajas respecto a Chancay. Tiene, por ejemplo, una profundidad más elevada del mar, pueden entrar buques más grandes, más mercancías potencialmente, tal vez podría tener vías de acceso más rápidas al corredor minero sur. Entonces, realmente tenemos que ver si es que los republicanos ven esa amenaza de China acá en el Perú, ven que eso, digamos, estratégicamente les conviene. Sin embargo, también tienen otras preocupaciones a las cuales van a atender, como es el otro lado del mundo con las guerras en el Medio Oriente y Rusia y Ucrania. Yo creo que por ahí está la prioridad, ¿no? Más resolver el tema Ucrania, el tema Medio Oriente. Pero hay un tema que es importantísimo que nos afecta también a nosotros, que es el tema migratorio, ¿no? Él ha dicho que va a cerrar las fronteras, que va a arreglar las fronteras. Eso es lo que él ha dicho, que va a arreglar las fronteras y que todos son bienvenidos siempre y cuando entren legalmente. E incluso se anuncian sanciones para México, ¿no? Entonces,
Eso también de taquito, como se dice, va a afectar a Latinoamérica si Donald Trump o su administración se pone más firme en la frontera, ¿no crees? Claro, es posible, además con todo lo que sucede, por ejemplo, ahora en Venezuela, que puede que suscite una segunda ola, bueno, tercera o cuarta ola migratoria en este país, dado que no pueden ingresar a los Estados Unidos, capaz van a intentar buscar ingresar a otros países de Latinoamérica. Ahora, hay que decir que en la anterior administración de Trump no se fue tan exitoso al frenar, digamos que hubo una continuación además con el bando demócrata en el poder. O sea, las políticas migratorias, a pesar de lo que puede parecer en las narrativas electorales, suelen ser no tan diferentes entre campos republicanos y demócratas. Pero hay que recordar, y siempre es bueno recordar, que el último presidente que hizo una verdadera reforma migratoria, incluso una amnistía, fue el republicano Ronald Reagan, y estamos hablando de hace más de 40 años. Pero Ronald Reagan era pro-inmigración. Exacto. Es una perspectiva completamente diferente. Pero a lo que era otro mundo también. El mundo era distinto hace 40 años. Aunque Ronald Reagan sí comprendía de que los inmigrantes aportan a la economía de un país, a diferencia de Donald Trump, que tiene una postura contraria y que además no tiene mucho sentido en la economía de hoy de Estados Unidos, que ya está casi llegando a pleno empleo. O sea, Estados Unidos no tiene un problema de desempleo. Más bien los latinos o los hispanos migrantes van a cubrir los puestos de trabajo que los americanos no quieren. Entonces no es que haya un problema de que el latino o hispano le está quitando un empleo a un americano. No, ese no es el problema. El problema también es que, por ejemplo, el Tren de Aragua ya está en Estados Unidos. También es un problema de seguridad, en algunos casos. Y curiosamente, en los estados claves ha sido el voto hispano, el que también ha inclinado la balanza. Entonces esto es como, no quiero decir contradictorio, pero es, por decirlo de algún modo, curioso. ¿Crees que el tema inflacionario que ha tenido el gobierno de Joe Biden, que afecta más a los ciudadanos de a pie, a los que menos tienen, y entre ellos la población hispana, por supuesto? Es muy interesante porque la principal preocupación de los votantes en esta elección en Estados Unidos ha sido la economía. Sí. A pesar que la economía de Estados Unidos está creciendo en este momento. O sea, las tendencias ahora en el empleo, en crecimiento del PBI, están de manera muy positiva en Estados Unidos. Sin embargo, los votantes no lo perciben ahí, así. Sí. Entonces hay un desfase entre lo que realmente pasa en la economía y la percepción del ciudadano respecto a la economía. Y la percepción. Claro, entonces la percepción política. Así es, o sea, Trump promete volver a la situación, así dice que durante su mandato la situación económica estaba mejor y digamos las personas se dejan llevar más por las percepciones que realmente por los también hechos. Y por el bolsillo, ¿no querés? Pero bueno, muchas gracias Daniela Ibáñez por tu presencia esta noche en Al Final del Día. Gracias.